Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Fíjese que en el mes de febrero, el 5 de febrero, se celebra el Año Nuevo Chino. Y usted sabe que Sonora pues tiene mucha historia china. ¿Por qué? Porque los chinos pues fueron un grupo que se asentaron aquí en Sonora con una dolorosa, un doloroso final, porque cuentan muchas leyendas al respecto. Lo cierto de todo esto es que hubo un éxodo chino de Sonora, pues el año 1950 y tantos. La fecha exacta nos las va a dar nuestro invitado, porque él, entre otras cosas, se ha especializado en esta historia, en la de los chinos, específicamente en Cananea, porque él es de Cananea. Se encuentra con nosotros el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, a quien pues tengo el placer de haber leído hace algunos años con algunos libros que tienes, maestro, y conocer desde hace tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un placer coincidir otra vez en el plano profesional, ¿no? Ya fuimos compañeros mucho tiempo en la Universidad Estatal de Sonora y me da mucho gusto estar contigo aquí y obviamente agradecido. Gracias, maestro. Pues tienes un libro nuevo del que vamos a hablar en específico, pues después de del Cananea Rojo. Primero déjame leerlo, porque me encanta la narrativa que tienes, porque así como hablas, así escribes. Y me gustan mucho todas las historias que cuentas. El Cananea Rojo es sobre, me comentabas sobre artículos de periódico. El Cananea Rojo está basado en una compilación que hice del periódico El Intruso, un periódico que se editó en Cananea de 1921 a 1969. Yo agarré la primera década de 1921 a 1931 y compilé todo lo que tiene que ver con la criminalidad. Crímenes pasionales, chinos que se agarraban entre ellos, soldados matones, las mujeres de la vida la galante, los suicidios, por ejemplo, también, ¿no? Las drogas, y todo lo que tenía que ver con la nota roja, incluyendo accidentes, incendios, que en ese tiempo eran devastadores porque Cananea estaba hecho prácticamente de casas de madera, ¿no? Entonces ese libro contiene esa compilación, que además es muy bonito el trabajo, porque en ese tiempo la nota roja no tenía lo grotesco que tiene ahora la nota, casi eran como relatos, como una leyenda, como un cuento, ¿no? Los individuos que participaban en los crímenes, pues era gente que tenía domicilio, que tenía familia, ¿verdad? Entonces se hacía muy bonita la nota roja de esa manera, ¿verdad? Que no es amarilla. Bonita dentro de lo que, o sea que es una nota roja. Digamos pues. que era un estilo, ¿verdad? De escribir la nota roja muy diferente a la nuestra. Claro, sin el morbo, pues, que a veces se le imprime a la nota roja. Lo voy a leer con mucho detenimiento y vamos a hablar de esto. Y tenemos incluido, perdón, un capítulo de los chinos. Era lo que te iba a decir, pero acabas de participar con parte de este libro, específicamente el capítulo de los chinos, en toda esta actividad que se hizo por el Año Nuevo Chino, la Sociedad Sonorense de Historia. Tuvieron 2 días de actividades ahí, sí. Sí, entonces tú hablabas de los chinos en Sonora, maestro. Cuéntanos, ¿cuándo llegan los chinos? ¿En qué año específicamente particularmente llegan? en Cananea. Bueno, los chinos comenzaron a llegar por varios motivos, ¿verdad? En Estados Unidos se les expulsó en 1860, también hubo un tratado de comercio y de amistad entre China y México, por lo tanto llegaron de varias vías. Aquí en Sonora ya desde 1870 comenzamos a sentir la presencia de los chinos en lugares como Guaymas, como Hermosillo, como Ure, los pueblos del río Sonora, Magdalena, y un poquito después Cananea, Naco y Agua Prieta. ¿Verdad? Desde esos años ya comenzamos a sentir la presencia. ¿Y la revuelta en contra de los chinos cuándo se da? No se dio una revuelta, sino más bien un sentido xenofóbico, ¿verdad? Los chinos vivieron muy en paz en Cananea, especialmente en Cananea, de 1900 a 1912. Ellos, comerciantes, muy buenos comerciantes, dedicados al comercio, al mayoreo y al menudeo, ¿verdad? Decían que en las tiendas chinas tú podías encontrar desde un alfiler hasta un elefante.
Cualquier tipo de mercancía nacional o extranjera la podías tú encontrar en los comercios, pero no nomás eso, se dedicaban, por ejemplo, a las lavanderías, se dedicaban a la cocina, que como todos sabemos son muy buenos para cocinar, a la horticultura, a los alrededores del pueblo había mucha agua y ellos se dedicaban a la producción de hortalizas y de frutales. Y algunos de ellos se dedicaron, por ejemplo, al servicio doméstico en casa de los norteamericanos principalmente, ¿no? Y otros, los menos, se dedicaron a trabajar en la fundición, en la compañía minera. Pero ¿verdad? ¿qué hace que los chinos dejen su lugar de origen Pues- y se vengan pues hasta tan lejos? Pues en cierta como- manera el espíritu aventurero que tenían, ¿no? Pero también los chinos tenían la esperanza de venir a hacer fortuna y regresar hacia China. O sea, ellos siempre vivieron con el sueño de volver, ¿no? Era la época en que se Triunfantes hablaba del China. oro, ¿verdad? En California. Ya había pasado un poco la fiebre La del fiebre oro, del oro. sí, pero estaban emergiendo muchos pueblos mineros, ¿no? El trazado del ferrocarril también pues abrió muchos pueblos y abrió mucho el comercio y por lo tanto los chinos estuvieron presentes ahí, ¿no? Y los chinos, como te decía, pues sufrieron, ¿no? Sí, eran muy industriosos. Por ejemplo, en Cananea de 1.190 chinos que había, 800 se dedicaban al comercio, ¿verdad? Pues que era su principal actividad. Casi, casi. Y se apoderaron de casi todo el centro comercial, ¿verdad? Los norteamericanos escogieron la calle Juárez, la Main Street que le llaman, pero ellos agarraron todos los alrededores. E hicieron, por ejemplo, edificios muy consistentes que todavía existen, fíjate. ¿Pudo haber sido un motivo ese de que pues, los comerciantes mexicanos, los comerciantes cananenses en este caso, se sintieran desplazados y dijeran, a ver, el negocio es nuestro, el territorio es nuestro, así que vámonos? Sí, sí se dio eso, ¿no? Inclusive, fíjate que en 1920 se da una ley que quiere confinar a los chinos en un barrio, ¿no? Un tipo de Chinatown, un gueto, y se escogieron varias cuadras alejados totalmente del centro comercial para precisamente quitarles sus edificios, ¿no? Muchos comerciantes mexicanos y también extranjeros están esperando que se desocuparan los comercios chinos para ocuparlos ellos, ¿no? O sea, Pero prácticamente los robaron. prácticamente, fíjate, cuando en 1932 se da la expulsión de los chinos ya por decreto, se les dio un plazo perentorio para que vendieran todas sus mercancías y sus propiedades. Obviamente remataron todos los chinos, ¿verdad? Regalaron casi todas sus mercancías y sus propiedades. Y en ese momento llegaban troques de redilas. Se les subía a los chinos, se les mandaba a Guaymas o se les ponía en territorio de Arizona. También había una ley, por ejemplo, la ley 27 de 1923, que prohibía el matrimonio entre chinos y mexicanas. Ellos normalmente venían solos, de tal manera que se desarrolló una profesión que se llamaba las chineras. Las chineras eran prostitutas que pues trabajaban con chinos, ¿verdad? Bajo la pena, con esta ley, de ser multadas con 500 pesos y deportadas de la ciudad. Si accedían a algún mexicano. Si las agarraban, por o ejemplo, no se les si las acercaba. agarraban a un chino con una mexicana, tanto al chino como al mexicano, a la mexicana se les deportaba. Perdían la nacionalidad, ¿verdad? Pues Las muchos de ellos, mujeres sí. que se casaban con chinos. Pues no se permitían los matrimonios, o sea, un registro civil no podía casar, pero sí se dio mucho la unión libre, porque si bien es cierto existieron las chineras, también hubo amores, ¿no? muy, muy profundos, e inclusive muchos que vivían en unión libre se ampararon ante las leyes, llegando sus pleitos muchas veces hasta la Suprema Corte de Justicia fueron a favor de los chinos, ¿verdad? Entre las muchas historias que se cuentan, por ejemplo, Carbó, de donde yo soy, pues hubo muchas familias chinas, San Miguel de Orcasitas, donde también tengo parientes, también hubo muchas familias chinas, y las leyendas que contaban las tías, los tíos, era que se desmembraron familias, porque la mujer, pues si era mexicana y había tenido hijos con un chino, pues se agarraba al chino y a los chinitos y los mandaron a China. Lo que pasa ahorita, ¿no? Por ejemplo, con Trump en Estados Unidos, que es muy Ajá. parecido, ¿no? Y sí se da un sentimiento xenofóbico muy fuerte, ¿eh?
Por ejemplo, el periódico El Intruso tenía un permanente, un cuadro permanente en la primera página donde se le pedía al presidente en turno que se derogara el tratado, ¿no?, entre China y México, que no se permitiera el matrimonio porque según ellos la raza pues se degeneraba, ¿no?, con los matrimonios con los chinos. Se les acusaba de todo, los chinos, de enfermedades de todo tipo, ¿no?, mortales, contagiosas, de ser muy desasiados, y etcétera, etcétera. Pero la gente prefería los comercios chinos porque aparte, lo decíamos ahorita, el pilón, ¿verdad? El pilón, y aparte daban muy baratas las mercancías. Entonces la gente prefería obviamente en los comercios chinos. Hacemos una pausa, maestro, y ahorita hablamos de cómo la economía en ese momento pues era a base de los comercios chinos y que a lo mejor esto también fue un ingrediente para que se sintieran desplazados los comercios mexicanos. Hacemos una pausa y ahorita regresamos. Platicando sobre la actividad de los chinos en Cananea con el maestro Alfonso Torúa. Entonces decíamos que los chinos pues eran muy prominentes en cuanto a que en sus comercios se encontraba de todo. Y sí, me tocó conocer una tienda de chinos en Carbó. Pero encontrabas desde una aguja de cabecita hasta un tractor. Todo se encontraba. Entonces, pues yo sé que no fue el principal, pero fue, como ya lo comentábamos, a lo mejor un elemento de decir, pues, me estás desplazando. Claro, claro que sí, se dio esa situación, ¿no? Pero también, fíjate, se da una situación política, que también fue la ocasión para que se diera la expulsión de los chinos. Resulta que ellos, cuando vienen a América, ya venían bajo la égida de una logia, la Shu Ken Tong se llamaba la logia, que se había fundado en el siglo XIX en China. Y cuando se da la diáspora china, el éxodo a América, pues se traen esa logia, ¿verdad? Era una logia donde se ayudaban mutuamente cuando alguien caía en desgracia o se ayudaban en los comercios, con empleo, etcétera, ¿no? Y así iban a estar hasta 1912. Todo marchaba bien, pero en 1912 se da la República en China, la República Nacionalista China, y se forma otro partido, el Kuomintang, ¿verdad?, que era el partido nacionalista allá en China. O sea, que las cuestiones políticas de China se trasladaron a Sonora y a México, de tal manera que entre estos dos grupos políticos se dio una guerra encarnizada a muerte, ¿verdad? Llegaba una de las logias a un changarro chino, por ejemplo, y mataba a los chinos que se encontraban ahí, ¿verdad? Se dio la muerte, por ejemplo, de Francisco L. Yuen. Francisco L. Yuen había conocido a Sun Yat-sen, era una persona muy educada y de mucho dinero, y cuando se formó el Kuomintang allá en China, él formó el Kuomintang en Guaymas, Sonora, ¿verdad?, donde fue el presidente nacional del Partido Nacionalista, y tenía mucho comercio él en Magdalena, en Cananea, etcétera. Y un mal día, sale de Cananea en tren a Naco, ¿verdad? Y todavía no bajaba los escalones del tren cuando le llegan dos sicarios de la otra mafia, de los Shu Ken Tong, y le dan 7 balazos, ¿verdad?, a este individuo. O sea, que encuentros en la calle, así, en la chinos. calle, en los comercios, en la calle, así se agarran a balazos, ¿verdad? Y después se investigaba, resulta que eran estos dos grupos, ¿verdad? Cuando se indagaba, digamos, los motivos de esos asesinatos, siempre había esta cuestión del Kuomintang y los Shu Ken Tong, ¿no? No, pues aunado a que les estaban ganando con el comercio y luego esta inseguridad para las familias mexicanas. Y eso dio pues, pretexto para que se diera la expulsión de los chinos ya desde ese entonces, ¿no? Todos los chinos fueron relacionados con la mafia, con la delincuencia, y tanto Elías Calles como Álvaro Obregón expulsaron muchos chinos, ¿no? Pero ya en el 32 se da la expulsión formal de los chinos. En esta expulsión, maestro Torúa Cienfuegos, hay muchas historias, pues algunas muy, muy románticas, pero otras muy dolorosas, como que los chinos permanecieron bajo tierra mucho tiempo para después salir con apellidos mexicanos. Así es, se dio ese caso, ¿verdad? Había muchos chinos que extorsionaban también a las autoridades, ¿no? O que gozaban de la simpatía de mexicanos y los cubrieron, los protegieron, de tal manera que muchas de las familias subsistieron, ¿no? En Cananea algunas familias se quedaron, ya ahorita no existe casi nada de esa cultura,
porque a raíz del 32 comienza a dibujarse toda la cuestión china, de tal manera que ahorita lo que sí queda de los chinos son los edificios que hicieron, ¿verdad? Los edificios que dedicaron a diferentes rubros. En los panteones, ¿no? Y en los Todavía se puede ver panteones algún vestigio. se pueden encontrar algunas tumbas tipo pagodas, ¿sí, no? Con una arquitectura muy bonita y con los caracteres chinos, obviamente. ¿Cuándo se deroga la ley para que una mexicana o un mexicano pueda contraer nupcias con un Parece chino? que en los años 40 ya se los derogó 40. la ley esa, ¿no? Aunque te digo, muchos chinos se ampararon ante esa ley, la ley 27 del 23, y ganaron los pleitos, fíjate. Ganaron los pleitos. Porque después de eso siguieron siendo potencia económica, ¿no? En los pueblos. Pues después de la expulsión ya no quedó vestigio de los chinos, ¿no? Se iban de changarro en changarro, de comercio en comercio, de propiedad en propiedad, y agarraban a los chinos, los metían en troques, como te decía, de redilas, e iban, en el caso de Cananea, a dejarlos en Arizona, ¿verdad? Para que de allí, Y claro como pudieran, y se fueran. Y como todas las cosas xenofóbicas, claro que fue un capítulo triste de la historia de Sonora, ¿no? Junto con la de los yaquis, la deportación de los yaquis, pues la de los chinos también, ¿no? Tuvo su impronta xenofóbica muy fuerte, ¿no? Sí. Le comento esto de que se esconden porque me tocó conocer alguna familia china en Carbó que dicen que pues duró escondido mucho tiempo con la familia, el señor, pero pues al emerger era el dueño del pueblo, tenía el almacén más grande, tenía la gasolinería, la farmacia, o sea, todo pues. Pero me encantaba los dulces que nos regalaba en el pilón, que iban y dejaban a las casas el mandado. También se dedicaban, por ejemplo, en Cananea se dedicaban mucho al comercio de ambulantaje. Ellos eran productores de muchas verduras, frutas, y se iban, ¿no? Junto con esas mercancías vendiendo otras, porque no nomás era Cananea, sino todos los campos mineros, que había como 5 o 6 campos mineros, que eran pueblitos, ¿verdad? Y los chinos se dedicaban a recorrer ese comercio. Eran vendedores ambulantes. Eran vendedores ambulantes. Al parecer nos llegaron puros chinos ricos. Muchos de ellos. Pero también venían chinos Sí, venía de todo. pobres. Por ejemplo, ¿Qué hicieron ellos? Por ejemplo, los chinos que traían dinero pues se dedicaron al comercio, lavandería, restaurantes y todo eso. Decíamos que muchos de ellos se dedicaron al servicio doméstico, ¿no? Otros, como decíamos, también a la fundición de mineros, los más pocos, y otros a la horticultura, ¿no? Los más pobres, obviamente, pues se metieron a la compañía minera, pero después progresan, ¿verdad? Es por el trabajo que realizaban. Es poco el tiempo que trabajan en la minera, porque son gente muy austera, ¿verdad? Y donde vive un chino, pues vivían 100 o 200, ¿no? ¿Y cómo con las costumbres tan arraigadas, una lengua que no era la que se conocía y se hablaba en el lugar donde vivían, cómo conviven socialmente, sobre todo estos chinos pues que no gozaban de un capital? Bueno, pues de muchas maneras, ¿no? Los chinos nunca tuvieron una compenetración social en Cananea, ¿verdad? Nunca se asimilaron a la cultura mexicana, inclusive no respetaban las leyes mexicanas, ¿no? También se salían un Vinieron poco a hacer su patria. Venían a hacer su patria y obedecían a sus leyes, inclusive decíamos cómo esos dos partidos vienen y manifiestan aquí toda su encono, ¿no? Político, y decía don Santiago Rivas, el intruso, está bueno, decía que tomen partido los chinos, pero allá, decía, en China, ¿por qué andan aquí, no? En los centros comerciales agarrándose a balazos, ¿no? Pero te digo, nunca se dio esa compenetración cultural, ¿no? Con la gente de Cananea, y cuando salen los chinos, pues se dibujan totalmente. No queda ninguna impronta ni siquiera en la cocina, ¿verdad? No hay una cocina china, por ejemplo, en Cananea. Estamos hablando de Cananea, ¿no? Porque sí. En Mexicali, por ejemplo, en Mexicali, pues hay colonias todavía de chinos y el comercio, sobre todo en el restaurantero, pues es... Y aquí mismo en Hermosillo, ¿verdad? Aquí subsisten también restaurantes desde esa época. En estos momentos estamos viviendo las caravanas migrantes que pasan por nuestro estado rumbo a Estados Unidos. Aquí en el caso de los chinos se da esta misma caravana, pero ¿es una, es dos y luego ya dejan de venir o estuvieron
estuvieron llegando? Estuvieron, digamos, desde 1870 en adelante, por oleadas comenzaron a llegar, ¿no? Y como tú dices, de Mexicali venía mucha gente, ¿no? Mucha gente, Entraban entonces que tenía experiencia en el comercio, en los restaurantes y todo, se trasladaron a Cananea. O había familias muy poderosas de comerciantes que tenían changarros en casi todo Sonora. Y ¿Por obviamente, dónde entraban? Por San Francisco y venían bajando. por San Francisco principalmente, ¿no? Venían. Ya cuando se acabó digamos, el trazo del ferrocarril en Estados Unidos, muchos chinos quedaron desocupados y también cruzaron la frontera, sobre todo a poblaciones como Cananea, que Cananea en ese tiempo era una ciudad en pujanza, ¿verdad? En totalmente crecimiento. De ser un poblado de indígenas pimas, pasó a ser una de las ciudades más importantes de México, donde contabas con todos los servicios, desde agua, luz, teléfono, taxis. Todas las cuestiones tecnológicas las contábamos en Cananea, y eso obviamente atrajo muchos migrantes de todo el mundo. Más la mina. En Cananea podías oro. encontrar, todos los caminos llevaban a Cananea. En Cananea podías encontrar italianos, griegos, franceses, japoneses, rusos, Era una metrópoli. argentinos. Era una cosmopolita ahí, ¿verdad? Y obviamente de las inmigraciones más numerosas fueron los norteamericanos y los chinos, ¿no? ¿En qué otro municipio, aparte de Cananea, se asentaron los chinos? Pues ahí en Cananea, a los alrededores, en Arizpe, en Bacuachi, en Naco, en Agua Prieta, y por el lado del río Sonora casi todos los pueblos, Ures obviamente, Álamos. No había un solo lugar donde no hubiera presencia de los chinos. San Miguel de Orcasitas, ¿no? San Miguel de Orcasitas, Muchas obviamente. familias son, Sí. son chinas, o fueron. Fueron chinas, inclusive podemos encontrar muchas, porque yo soy descendiente también de San Miguel de Orcasitas, mi mamá es de ahí, y me he encontrado con tumbas ahí, ¿no? Las casas que todavía se aprecian medias derrumbadas en San Miguel de Orcasitas, pues eran unas caserones que muchos dueños originales fueron chinos. Así es. Y en Cananea, como te digo, subsiste mucho la arquitectura china, ¿no? Hay muchos edificios todavía que siguen funcionando, ¿no? O sea que a tantos años de distancia la arquitectura china sigue imperando. Sigue imperando ahí, ¿no? Al menos la arquitectura que hicieron ahí, porque a diferencia de los norteamericanos, los chinos hacían sus casas de adobe, que eran más seguras, ¿verdad? Porque todas las demás eran de madera. Y sucedieron incendios muy fuertes. Ahí en 1925 hubo un incendio que arrasó con 150 casas, muchas de ellas de los chinos, ¿no? Quedaron totalmente destruidas. Y obviamente todo el mundo le echaba la culpa a los chinos, ¿no? Que en una de las lavanderías había comenzado el fuego. Y casi todas las conflagraciones o que había, siempre querían echarle la culpa a los chinos, ¿no? Pero los chinos tenían sus abogados y tenían sus asociaciones, estas logias, y se defendían ante la autoridad también, ¿no? No estaban tan desprotegidos. No estaban tan desprotegidos, y además era gente de mucho dinero, ¿no? Cuando se impusieron las leyes del 27 y del 19, pues no se respetaron realmente, porque los chinos tenían el dinero suficiente como para extorsionar a las autoridades. Pero pues se van, todo eso se acaba y todavía quedan algunas familias y algunos comercios, pero ya no son los dueños del comercio, pues. No, ya no. Hace mucho, como te digo, del 1932 ya se vino abajo todo el mundo chino aquí, ¿no? Pues un episodio de la historia de Sonora. Un episodio triste, diría yo, ¿no? Triste, sí, triste, pues los chinos en Sonora, que debemos conocerlo, debemos conocer toda la historia, pero este tipo de cuestiones, pues como que más. Y gracias a libros como gracias a reuniones que se hacen para contar la historia, es que nos llega. Maestro, pues muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Voy a leer el libro y me pongo en contacto contigo para hablar de Cananea Roja. Que además aquí en el estudio hay varias gentes de Cananea, ¿no? Sí, pues ahorita resultaron 4 Fíjate. de 5 que somos. Muy bien, qué bueno. La mayoría. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Recuerde que la cita es aquí dentro de 8 días en Televisión Educativa. Yeah.